Bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra clase. Entonces, bueno, como ya les había comentado, hoy vamos a hablar sobre eh, legislación y políticas educativas. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles las diapositivas en donde vamos a ver este tema de legislación y políticas educativas de la inclusión, obviamente aquí en Ecuador, en nuestro país. Entonces, debemos saber que el estudio de la legislación y las políticas educativas explora justamente en donde se encuentran las leyes que promueven la inclusión en el sistema educativo, obviamente dentro de un marco legal, y cuáles son los desafíos para implementar eh, estas políticas educativas. Vamos a ver este contexto histórico un poco por aquí. Entonces, el sistema educativo ecuatoriano ha experimentado cambios significativos durante las últimas décadas. Y durante este último tiempo es donde hemos podido ver que la inclusión se vuelve una prioridad desde la legislación, desde la política, obviamente, desde las personas que están a cargo de todo esto. Pero tenemos también una realidad en donde sabemos que todavía existen desafíos en cuanto a la atención a la diversidad, que todavía es un tema que está muy fuerte dentro del sistema educativo, que aceptar o mantener a los niños con necesidades educativas en aulas regulares, pues todavía es un reto muy grande. Y es ahí en donde nosotros como docentes entramos. El enfoque educativo generalmente está centrado obviamente en la homogeneidad, es decir, en que todos puedan aprender por igual. Pero cuando nosotros buscamos que todos los estudiantes empiecen a o quieran aprender por igual, se dejan de lado las necesidades de los estudiantes que necesitan ciertas adaptaciones para poder aprender mejor. Incluso, como ya habíamos visto en clases anteriores, hablamos no solamente eh, de necesidades educativas en cuanto a una condición, sino también a culturas diversas o también a grupos marginados. Existen muchas diversas cosas por las que la inclusión en el aula no siempre es una realidad. Entonces, en este contexto, las leyes y las políticas han buscado la forma como de dar cierta obligatoriedad dentro de las clases, dentro de las aulas, para que todos los estudiantes, sin discriminación alguna, pues puedan aprender. Y es aquí donde entra el marco legal de la Constitución, ¿no? La ley orgánica de educación, la ley orgánica de educación intercultural, la ley orgánica de discapacidades. Entonces, dentro de esto vamos a ver que existen pues algunas leyes ya marcadas que nos hablan de la inclusión en el aula. Entonces, primero, la Constitución del Ecuador. Nosotros sabemos que la Constitución del Ecuador primero es la Carta Magna, es decir, es la que rige a todo lo demás. Entonces existe un orden dentro de la legislación en donde podemos ver cómo nosotros debemos aplicar esta inclusión en el aula. Entonces, la primera es la Constitución del Ecuador, después vienen las leyes orgánicas y después vienen los reglamentos. Entonces, en ese orden es en donde nosotros siempre debemos ir bien. Entonces, la Constitución del Ecuador, primero, nos dice que el derecho a la educación inclusiva está garantizado en la Constitución del Ecuador y también reconoce la diversidad y la igualdad de oportunidades. Más adelante en esta clase vamos a ir viendo algunas leyes ya específicas con artículos en donde nos habla de inclusión. La segunda, pues, como les decía, son las leyes orgánicas. Existen algunas, y aquí vamos a hablar un poco de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que está justamente basada en promover una educación intercultural bilingüe. Y esta orgánica de educación intercultural, pues obviamente está basada más en esta diversidad cultural que en nuestro país es muy amplia, que generalmente en las aulas nos topamos con niños de diversas culturas, de diversos lugares, y que culturalmente hablando en nuestro país, pues las diferencias de la sierra, la costa, el oriente, son muy marcadas y el hecho de que un niño o una niña, por ejemplo, de la costa estudie en la sierra, pues ya se vuelve una inclusión ahí.
Ya como maestros incluso debemos ir conociendo, por ejemplo, los diversos dialectos, las diversas expresiones que se tienen en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades de nuestro país, porque ya comienzan a verse un cambio. Entonces, esta ley orgánica de educación intercultural, pues promueve esta parte y también habla de la educación bilingüe, de que también existen pueblos y nacionalidades en nuestro país que tienen su propia lengua. Entonces, hablamos también dentro de ese marco de esta educación intercultural bilingüe. Y también incluye adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, que es lo que hemos hablado durante estas clases. Y también, pues, existen reglamentos y normativas que complementan esta ley orgánica de educación y que nos detallan otros procesos de inclusión y responsabilidad que tienen las instituciones. Ahora, vamos a ver algunas políticas educativas y, como les decía, algunos artículos específicos que están dentro de estas leyes orgánicas o dentro de la Constitución. Y ahora sí, bueno, me disculpan un poquito que estas diapositivas tengan muchísima letra, pero no es algo que nosotros podamos resumir como tal, entonces tenemos que ponerlas completas. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, pues está el artículo 47. Este es solo uno de algunos artículos que están dentro de la Constitución de la República del Ecuador que nos hablan de inclusión. Y vamos a leerlo. El artículo 47 de la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna, como les decía, nos dice, el Estado garantizará políticas de prevención de discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y también su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad a los derechos a, dentro del artículo 47, el literal, bueno, la parte 7 nos dice, una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial, la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. Como podemos ver, este artículo 47 está más basado en el tema de discapacidades. Entonces, estas discapacidades hablamos mucho más con discapacidades generalmente físicas, por eso nos habla de accesibilidad para personas con discapacidad, es decir, que existan rampas, que existan, pues, los implementos necesarios para que las personas con discapacidad se puedan movilizar y fuera de eso reciban una educación de calidad. Esto nos dice la Constitución. También tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de Inclusión, también en el artículo 47, que nos habla de la educación para personas con discapacidad. Y pues más abajo vamos a hablar también de otro tema. Entonces, vamos a irlo leyendo igual. Dice así, artículo 47, educación para las personas con discapacidad. Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque estas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad
a crear los apoyos y adaptaciones físicas y curriculares de promoción adecuadas a sus necesidades y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con aprendizaje, para una atención de calidad y calidez. Como podemos ver en este artículo, ya no solo nos habla de discapacidades físicas, sino que nos habla también de la parte afectiva, cognitiva y psicomotriz. Nosotros en clases anteriores ya hemos estado viendo justamente estos temas de de los diferentes tipos de necesidades educativas. Entonces aquí ya habla de ese conjunto y que todas las instituciones educativas están obligadas a recibir a las personas con necesidades educativas especiales. Y nosotros como docentes, entonces, ¿cuál es nuestra parte? Pues justamente poder promover que se puedan hacer las adaptaciones físicas, las adaptaciones curriculares y que estos niños, niñas y adolescentes pues reciban realmente una buena educación. Y para eso nosotros necesitamos pues conocer las diferentes necesidades, saber cómo adaptar estas diferentes necesidades en nuestras clases y qué hacer frente a ellas. Y dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de Inclusión, pues ya nos da este marco legal. También está la Ley Orgánica de Discapacidades. Existe esta Ley Orgánica de Discapacidades y en el artículo 28 nos habla de la educación inclusiva. Igual la vamos a leer. La Autoridad Educativa Nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnicos, tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y o adaptaciones curriculares de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la Autoridad Educativa Nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el sistema educativo nacional. Entonces, dentro de esto también podemos ver que nos dice que la autoridad será la encargada de implementar estas medidas pertinentes, que como docentes también tenemos la obligación de tener estas adaptaciones curriculares y que se va a supervisar este cumplimiento de esta normativa en donde obviamente todas las personas tienen derecho a la educación y que es un derecho innegable también. Esto es parte de los artículos, estos apenas tres son parte de los muchos artículos que nos hablan de esta parte de la educación, de las políticas educativas de inclusión, sobre todo en el aula. Y existen muchas más que avalan la inclusión educativa y que nos habla de estas necesidades educativas. Ahora bien, muchas veces es muy fácil decir, no, es que todos los niños tienen que estar en las aulas, pero tenemos algunas barreras también. ¿Y cuáles son estos retos y desafíos de implementación de estas políticas que nos da ya la Constitución, que nos dan las leyes orgánicas, que nos dan los reglamentos? En muchas de las instituciones nos topamos primero con recursos limitados. Existe falta de recursos y esta también se da la dificultad para la implementación de estas políticas de inclusión, porque si bien es cierto, se lee muy bonito este hecho de decir, bueno, todas las instituciones educativas necesitan implementar o tener los espacios adecuados para que las personas con discapacidades puedan ingresar. Necesitan tener rampas, todas están obligadas a tener. Sin embargo, nos topamos con una realidad que es un poco diferente.
que no en todos los lugares existe pues estas adaptaciones físicas para que todas las personas, todos los niños y niñas realmente se encuentren incluidos de manera correcta. Entonces, si nos topamos con esta barrera que es un poquito complicada. También la segunda barrera que nos topamos es la falta de sensibilización. Y por eso les ponía yo en esta parte de la clase ese video motivacional de cuerdas, que nos hace ver mucho que esta sensibilización eh, pues nos ayuda a romper mucho muchas barreras, que nos ayuda a fortalecer que como comunidad educativa pues podamos apoyar también a los niños, niñas, adolescentes que tienen eh, diferentes capacidades o que necesitan ciertas adaptaciones extra. Entonces, la sensibilización es una parte muy importante de la inclusión educativa y además del respeto, porque cuando existe esta sensibilización, las demás personas o todas las personas de la comunidad educativa pues comienzan a entender qué es lo que está pasando. Comienzan a entender también más allá de, bueno, ese niño o esa niña es diferente. ¿Cómo puedo yo ayudarle por ser diferente? Bueno, sí, tiene alguna capacidad o alguna necesidad diferente a la mía, pero ¿cómo yo puedo ayudarle a que salga adelante? A que pueda, pues también ser parte de esta comunidad educativa, que no se sienta rechazado, que no se sienta rezagado. Y esto solamente lo logramos por medio de la sensibilización. Y pues el tercer reto o desafío que nos encontramos muchas veces en las aulas también es la falta de capacitación, porque hay algo que nosotros también debemos saber como docentes y es que nuestra formación como docentes nunca termina. Nosotros nos enfrentamos obviamente a diferentes casos de necesidades educativas especiales, pero todas estas cosas con la ciencia, con los avances tecnológicos, también van cambiando. Y nosotros como docentes también necesitamos mantenernos capacitados, mantenernos eh, informados sobre los diferentes cambios que existen. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy claro aquí. Hace no mucho tiempo se consideraba, por ejemplo, que el Asperger era diferente al autismo y en la actualidad, pues el Asperger o el trastorno de Asperger que existía ya no existe como tal, sino que ahora el Asperger es parte del trastorno del espectro autista y estaba considerado dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, estos cambios también requieren de capacitación, de saber, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha cambiado, cómo yo como docente puedo apoyar en el aula, pero para esto, como les decía, se requiere de mucha capacitación, de saber cuáles son las diferentes estrategias pedagógicas inclusivas, de tener esta atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales y también el poder saber qué hacer frente a las diferentes necesidades que nos podemos encontrar en el aula. Entonces, también entra aquí el compromiso de como docentes seguirnos capacitando todo el tiempo y conociendo qué es lo que está cambiando, qué son las nuevas estrategias que se han encontrado y cómo implementarlas y aplicarlas dentro de nuestras aulas. Entonces, estos son los principales retos y desafíos que nos encontramos para esta implementación realmente. Ahora, eh, están también las adaptaciones curriculares y las estrategias pedagógicas. Y bueno, primero están las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares justamente se trata de adaptar los contenidos y las actividades y también los métodos de enseñanza para que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder al aprendizaje. Entonces, dentro de esto es conocer cómo como docente puedo ayudar y aportar, pero obviamente del currículo también, cómo hago que mis estudiantes con necesidades educativas especiales puedan
obtener su aprendizaje, puedan realmente comprender. Y más adelante en la siguiente clase, pues vamos a dedicarnos justamente a hablar solamente de esta parte de las adaptaciones curriculares. ¿Cómo hago yo adaptaciones curriculares frente a las diferentes eh, situaciones que me puedo encontrar? Y obviamente para hacer estas adaptaciones curriculares se requieren de estrategias pedagógicas, es decir, implementar métodos de enseñanza diferenciados, utilizar recursos tecnológicos, mantener un trabajo colaborativo que me permita atender a esta diversidad y mantener la inclusión en el aula. Entonces, dentro de estas estrategias también es qué hacer, bueno, cómo yo puedo adaptar la clase para que todos los estudiantes puedan entender. Y dentro de esto también, pues, además, mantener esta atención individualizada. Es decir, que podamos también brindar la atención personalizada a los estudiantes con necesidades especiales y tener el apoyo de profesionales especializados. Entonces, como ya habíamos hablado también, es parte de de mantener también este trabajo interdisciplinario, en donde se involucra pues también especialistas de otras áreas que nos ayudan a facilitar este aprendizaje con los niños y niñas que tienen diferentes necesidades educativas. Y pues, por último, ya para concluir esta clase, podemos ver que la inclusión en el Ecuador es un proceso constante de evolución y que requiere un compromiso continuo. Y este compromiso no solamente está en nosotros como docentes, sino también en las autoridades, en los dirigentes, en hacer que no solamente las leyes estén ahí por estar, sino que nosotros podamos también buscar la manera de exigir que así como nosotros como docentes hacemos nuestra parte, el Estado, las autoridades, los dirigentes, las personas a cargo, también hagan su parte y se comprometan en este proceso de inclusión, en decir, ok, las leyes nos dicen que el Estado también está involucrado en que esta parte de los accesos, por ejemplo, sean dados. Eso ya no es algo que a nosotros como docentes nos corresponda, por ejemplo, pero sí a los dirigentes, pues también decirles, bueno, la ley nos dice que el Estado también va a garantizar esto. Entonces, busquemos la manera de exigir, de decir, bueno, en nuestra institución tenemos dos niños con discapacidades, con capacidades educativas diferentes, que son, por ejemplo, de movilidad, que necesitan rampas. Busquemos la manera de exigir también que esta parte también se cumpla. Y pues también sabemos que para que se pueda dar realmente esta inclusión, se necesita de inversión en recursos, de capacitación, de políticas públicas que también fortalezcan esta implementación de la educación inclusiva, que no solamente se quede en el papel, sino que también podamos irnos capacitando constantemente, que todo el tiempo estemos buscando nuevas formas, nuevas estrategias, y ese debe ser nuestro compromiso, que también se apoye dentro de las políticas públicas, dentro de de las políticas estatales que ya nos dan y que hagan que que la inclusión sea verdadera. Eso es nuestra clase del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, que todo haya quedado también claro. Y nos vemos en el siguiente video para explicarles cuál va a ser nuestra tarea de esta clase.